Hora Anafinet de este martes 14 de julio. Primero que nada voy a permitirme saludar a los que están presentes, nos están haciendo el honor de estar presentes el día de hoy en esta Hora Anafinet de Obregón, Sonora. Muy bien, Norma, mucho gusto y bienvenida al aula. Bueno, vamos a saludar a Armi de Guadalajara, contadora Armi, ¿qué tal? Saludos. Arnulfo de Lerdo de Tejada, Consuelo de Reynosa, Eric Hernández de Puerto Vallarta, Jalisco. Te va a quedar cerca la convención, Eric. Esperemos que estés en octubre en nuestra próxima convención Anafinet, a celebrarse en Guadalajara los días 22, 23 y 24 de octubre. Gilberto Rojas, ¿de dónde nos saludas, Gilberto? Saludos, contadora Armin, saludos, ¿cómo estás? Gilberto Rojas, Héctor de Tamaulipas, Hugo de Guanajuato, José Benjamín de Veracruz, si no me equivoco, ¿verdad? José Benjamín. Juan Rentería, Gilberto Rojas de Veracruz, saludos, Gilberto. Juan Rentería, que también nos escucha aquí de Hermosillo, Sonora, un saludo a mi buen amigo Juan Rentería. Lisbeth, ¿de dónde nos escuchas, Lisbeth? Luis García de Culiacán, María Cruz, de Ciudad Isla, ¿qué sería? Campeches, Maricruz. Marco de Yucatán, Mari del DF, Maritere de Catemaco, Mike de Monterrey, Norma Sonora, saludos. Octavio Ávila, nuestro vicepresidente en Guadalajara, un saludo para él. Catemaco, Veracruz. ¿Dónde está Catemaco? Si me puedes sacar de la duda, Maritere, por favor. Saludos, me había quedado ahí con Octavio Ávila, así es, no me equivoqué, ¿verdad? Catemaco, Veracruz. Perfecto. Nuestro buen amigo Octavio Ávila, vicepresidente de Anafinet y próximo de los anfitriones de nuestra próxima convención. Catemaco, la tierra de los brujos, exactamente, ¿verdad? Nos dicen que debe de ir uno si quiere que le hagan una limpia. Ahí tendremos que ir próximamente. Oscar Crespo de Baja California, BC, Baja California. Oscar, ¿de qué parte de Baja California nos estás escuchando? Tijuana, Mexicali, Ensenada, Pilar del DF y Ramón 71 de Alvarado, Veracruz, de Tijuana. Perfecto, Oscar, saludos hasta Tijuana. Estamos relativamente cerca de la que dicen es la frontera más transitada del mundo, Tijuana. Perfecto. Muy bien, pues vamos a iniciar con este tema de la hora nacional de este día. Igual le agradezco a Santa, como siempre, estar al pendiente de lo que son los controles y que nuestra aula virtual, esté funcionando día a día, tengamos nuestros programas, tengamos música, peticiones, etc. Muy bien, pues vamos a iniciar con ese tema que es la reforma fiscal, ¿sí? Estamos a 18 meses de la implementación de esta, tan llevada y traída reforma fiscal que propuesta por el Ejecutivo fue aprobada por el Legislativo, después de un proceso, de algunas discusiones que se dieron por allá a finales de 2013 y que culminó con la aprobación de la famosa reforma fiscal, que todavía estamos sintiendo los efectos de dicha reforma. Hay quienes los ven de manera positiva, hay quienes dicen que son negativos los efectos que hemos tenido. Vamos a ver un poco aquí, conversarlo, platicarlo y entre todos llegar a una conclusión de cómo nos ha afectado en lo personal, a nuestros clientes, a nuestros negocios, nuestro despacho, el lugar donde trabajamos. Y sobre todo nuestros bolsillos, que creo que esa es la principal forma que como sentimos que nos afecta una reforma de cualquier tipo, fiscal o financiera, etcétera, de las que hemos tenido. Entonces vemos reforma fiscal a 18 meses de su implementación. A ver, aquí vamos a moverle al control. Déjenme. Bueno, antes aquí vamos a poner antecedentes. Bueno, aunque es correcto que hemos tenido una reforma fiscal, también no ha sido la primera que hemos tenido durante la vida de nuestro país.
Hemos tenido varias reformas fiscales, así que vamos a ver un poco de antecedentes. Primero que nada, en materia de IVA, de impuesto al valor agregado. Tal vez algunos de los que están aquí, de los que estamos ahorita aquí dentro del aula, para muchos de ustedes, nacieron con el IVA y piensan que el IVA siempre ha estado, ha sido un impuesto que siempre ha estado en nuestro país, pero no es así. El IVA realmente tiene relativamente poco que se implementó en nuestro país, y vamos a ver cuál fue la historia del IVA tanto en nuestro país como en el resto del mundo. ¿Cómo se ha ido implementando el IVA a través de los diversos países en el mundo? Podemos ver en esta lámina los países, el año en que se implementó el IVA y la tasa de IVA con que arrancó, con que iniciaron estos países a grabar o a tener dentro de su marco normativo impositivo lo que es el impuesto al valor agregado. Habíamos países como Francia, que en el 54, Marruecos en el 60, Dinamarca en el 67, Guatemala en el 83, Bolivia en el 72, Ecuador 70 y nuestro país, México, en 1980 se implementa el IVA. Y también podemos ver en la siguiente columna las diversas tasas que tiene o que tuvieron en su implementación en diversos países el IVA. Podemos ver un país como Noruega con el 20% de IVA, Austria 20%, Bélgica, Bolivia 18%, bajando un poco más, Marruecos y Dinamarca en el 15%, hasta llegar a Guatemala en el 10% y México en sus inicios en el 10%. Buenas tardes a Arnulfo Lerdo de Tejada, Veracruz. Entonces ahí vemos en esa tabla en qué año se implementó el IVA en los diversos países y la tasa con la cual se arrancó en dichos países. También podemos ver aquí que existen países que tienen una tasa normal de IVA y una tasa reducida. ¿En qué consiste esto? La tasa normal es la que se aplica de manera general y la tasa reducida se aplica a ciertos productos, principalmente a medicinas y alimentos, ¿sí? La columna donde vemos tasa reducida, básicamente esa tasa menor se aplica a alimentos y a medicinas. Y vemos países como Finlandia, que tiene una tasa normal o tasa general del 24% y una tasa reducida para alimentos y medicinas del 14% y del 10%. Otro país que también tiene una alta tasa de impuesto al valor agregado es Noruega. Podemos ver ahí una tabla que tiene un 25% de IVA. Entonces tenemos el 15% y realmente se nos hace, 16% y se nos hace elevado. Ahora Noruega con una tasa del 25% y una tasa reducida del 14% y del 8%. En esa tabla todavía se contemplaba la tasa en México del 16% y la de reducida del 11%, que como ya sabemos a partir del 2014 ya no aplica. Algo que aquí me llama la atención y me llamó la atención de esta tabla es que en Estados Unidos no existe el impuesto al valor agregado. En Estados Unidos no hay un impuesto similar al que conocemos como impuesto al valor agregado. Allá es un impuesto a las ventas y a la venta final. Un impuesto que solo cobra el último productor, prestador del servicio o comercializador del bien al consumidor final. Y esa tasa varía dependiendo del estado de la Unión Americana que lo esté aplicando. Anda alrededor de entre un 6 y un 8%. Lo podemos ver, en mi caso que vivimos aquí en un estado fronterizo y que vamos relativamente con cierta regularidad a Estados Unidos de compras, podemos ver incluso cómo este porcentaje varía entre condados, que ya llamados condados a los municipios. De la tasa en Arizona fluctúa entre el 7 y 7.5% dependiendo del condado en el cual estemos realizando la compra, pero como les digo, no es un impuesto al valor agregado como tal, es más bien un impuesto a la venta final, que hay mucha diferencia entre uno y otro. Conocemos el IVA,
sabemos que es un impuesto al valor agregado que va gravando el aumento, como su nombre lo dice, el aumento de valor en las diferentes etapas de la producción o de la comercialización. Y el proveedor o productor anterior va acreditando lo que pagó a su vez y traslada hasta que el consumidor final paga esta diferencia. En el caso de Estados Unidos no es así, es un impuesto a las ventas. Y la historia del IVA en México, claro, como veíamos en la tabla, en una de las tablas que vimos anteriormente, el IVA se adopta en nuestro país en 1980, por lo tanto no tiene tanto tiempo, ¿sí? Es un impuesto relativamente nuevo. Sé que los que están aquí pues están muy jóvenes, pero 1980 podemos decir que está todavía relativamente cercano. Bueno, yo en ese tiempo tenía 10 años, no recuerdo ese hecho tan trascendental que debió haber sido para las empresas la aplicación o la introducción del IVA en este año de 1980, con una tasa del 10% general y 6% en franja fronteriza. Si se fijan, no había una tasa preferencial del 0% todavía en 1980 cuando se implementó para alimentos y medicinas. Y este impuesto al valor agregado sustituye a un impuesto que se le denominaba Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, el cual estuvo desde 1949 hasta 1979. Este impuesto a los ingresos mercantiles era un impuesto a las ventas que tenía un efecto que denominaban de cascada. ¿Por qué de cascada? En cada diferente proceso de comercialización o de producción, es decir, cuando pasaba o se vendía de un fabricante a un distribuidor mayorista y luego a un minorista y a su vez a una venta ya de demostrador y demás, en cada una de esas etapas se gravaba el producto con un 4% de impuesto federal sobre ingresos mercantiles, lo cual era un impuesto en cascada porque no tenía lo que conocemos en el IVA, la acreditación. Simplemente se iba acumulando ese 4% en el precio final del producto, lo cual representaba para el consumidor final pues una gran carga en el pago que tenía que hacer del mismo. Definitivamente se ven los efectos negativos de este impuesto en cascada y se adopta en 1980 lo que fue, o lo que conocemos ahorita como impuesto al valor agregado. De hecho, la ley se emitió en 1978, diciembre del 78, se tuvo todo el 79, 1979 para adaptarse y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1980 la ley del IVA. En el 81 se introduce la tasa del 0% que conocemos. Otro cambio que se tuvo fue en el 83, o más bien dicho, del 83 al 90, los cambios que se dieron es que del 10% la tasa se incrementa al 15%. Se introduce una tasa suntuaria del 20% para ciertos productos considerados de lujo, ¿sí? En estos productos considerados de lujo eran gravados a la tasa del 20%, la tasa fronteriza se eleva del 6 al 10%, y fíjense aquí algo muy importante, se da una tasa del 6% a productos destinados a la alimentación y medicinas de patente. ¿Ok? Es decir, en cierta medida, cuando el IVA tuvo sus inicios, consideraba gravar a los productos destinados a la alimentación y las medicinas de patente con el 6%. Y solamente dejaba en tasa cero a los alimentos en estado natural, como la carne en estado natural, la leche, el huevo, pan, tortillas, café, sal y azúcar. Pero a los productos destinados a la alimentación y a las medicinas, a los medicamentos, les asignaba una tasa del 6%. Del 91 al 94 vuelve a reducirse la tasa, vuelve a su origen del 10%, del 15% lo devuelven al 10%. Se elimina tasa preferencial en frontera y continúa la tasa del 6% para productos destinados a alimentación, medicinas de patente,
y la tasa del 0% a alimentos propiamente. Otro cambio, del 95 al 2001, sigue la tasa general del 15%, la tasa fronteriza en el 10%, tasa del 0%, aquí ya se cambia, y se le aplica la tasa del 0% también a los productos destinados a la alimentación y a las medicinas de patente. Se abre el abanico, se abre el abanico a los productos que tienen derecho a la tasa del 0%. Y aquí ya, a partir de estos años, ya tenemos lo que conocemos actualmente como el alimento a tasa cero, productos destinados a la alimentación a tasa cero y las medicinas de patente. Otro cambio importante que tuvo el IVA fue en el 2002, porque a partir de ese año es cuando se causa el IVA en base a flujo de efectivo. Es decir, cobras, pagas, y es cuando acreditas o trasladas, consideras para efectuar el cálculo del IVA. A partir de 2002. De igual manera, habrá quienes piensen, por la edad que tienen, que siempre ha sido, como lo hacemos actualmente, la causación del IVA a flujo de efectivo, pero no, como podemos ver, a partir del 2002 se da este importante cambio, que también fue una reforma fiscal muy importante en ese año. Del 2010 al 2013 tenemos la tasa general del 16%, del 15% que teníamos nos elevan al 16%, la tasa fronteriza del 10% se eleva al 11% y sigue igual la tasa del 0% para todos los productos destinados a la alimentación y a las medicinas de patente. Y otro cambio que se dio el año pasado, en el 2014, y que causó una gran molestia a quienes viven en las regiones fronterizas, es la eliminación de la tasa preferencial del 11% para tener una tasa general de IVA del 16% en todo el territorio mexicano. Eso se ve o lo sintieron esta afectación aquellas personas que habitan en las regiones fronterizas. En el caso de la frontera norte, pues es la franja, era la franja de 20 kilómetros a lo largo de la frontera con Estados Unidos, los municipios que estuvieran dentro de esta franja. Aquí en Sonora incluía unos municipios adicionales fuera de esa franja de los 20 kilómetros. También era la península de Baja California y el estado completo de Quintana Roo, que se vieron afectados con esta eliminación de la tasa del 11%. En mi caso, con las personas que viven en la frontera aquí de Sonora, consultando con ellos, preguntando, pues comentan que sí se han visto afectados con esta homologación de la tasa del 16%, porque han visto que se encarecieron los productos y servicios que pagan. Igual, he tenido oportunidad de ir a visitar a nuestros compañeros Anafinet en Quintana Roo, a impartir algunas pláticas, y también comentando, pues dice que sí, que efectivamente han sentido lo que es ese cambio, el que les hayan quitado esa tarifa preferencial del 11% en los precios de los productos y servicios que pagan. Seguimos. Bueno, ya vimos más o menos la historia de lo que es el IVA, de lo que ha sido el IVA a través de su implementación desde 1980 a la fecha en nuestro país. Ahora vamos a ver lo que es el impuesto sobre la renta. De igual forma, un poco de su historia en el mundo y específicamente en México. Como podemos ver, el ISR tiene diversas tasas en los diversos países de nuestro planeta. Y aquí podemos ver en esta gráfica, en esta tabla, como en países como Bélgica, podemos ver 50% de impuestos sobre la renta. Reino Unido, Inglaterra, 50%. Suecia, 56.60%, casi un 57% de porcentaje de impuestos sobre la renta. Otros países, Dinamarca, 55.40%. Posteriormente hay unos que van bajando, como Canadá, 46.40%, Portugal, 46.40%, Suiza, 40%, hasta que llegamos a nuestro país. Tenemos actualmente una tasa del 35% para personas físicas y 30% para personas morales. Y en otros países, como Estados Unidos, 35%, España, 45%. Aquí podemos ver la gran diversidad de tasas que imperan de manera internacional en el mundo. Y en México,
En México específicamente la ley del impuesto sobre la renta fue introducida en 1925, que es cuando tenemos la primera ley de este impuesto, y los cambios que ha habido a través de la historia desde su implementación, las diferentes leyes de impuestos sobre la renta que hemos tenido. Fue la de 1925, la de 1942, la de 1953, 65, la del 81, a algunos de ustedes ya les habrá tocado, la del 81, la del 2002, y ahora tenemos la más reciente con la reforma fiscal del año pasado, la del 2014. No sé ustedes, pero yo apenas me estaba aprendiendo los artículos de la del 2002 y ya me los cambiaron. Ahora hay que volver a aprendérselos de la ley del 2014 y a ver cuánto dura y cuándo nos las cambian. Continuamos. También a lo largo de esta implementación del IVA han surgido, no sé qué, creo que le aplasté el botón para que cuando se fuera caminando solo, ahí está. También han surgido otros impuestos que se conocen como impuestos complementarios, con los que la autoridad ha pretendido incrementar su recaudación, porque ha considerado, la misma autoridad, que la recaudación por parte de impuestos sobre la renta ha tenido muchos huecos, muchas exenciones, deducciones, una tasa baja para la autoridad, y por lo tanto ha pretendido incrementar su recaudación a través de otros impuestos que le han denominado complementarios. Inicialmente pues tuvimos el impuesto al activo de 1989 al 2007. Este impuesto al activo gravaba la tenencia de los activos fijos y financieros de las empresas con una tasa, cuando inició, del 2% y posteriormente se cambió al 1.8%. En 2007 deja de existir el impuesto al activo y es sustituido por lo que conocemos como el IETU, que muchos de ustedes pues ese ya lo vivieron implementándolo, lo estuvieron calculando, estuvimos calculando tanto el ISR como el IETU para poder tener finalmente el impuesto a pagar por las empresas. Y como ya sabemos, el IETU estuvo vigente del 2008 al 2013. A partir del 2014 ya solamente tenemos un impuesto sobre la renta. Por lo tanto, esta reforma fiscal de 2014 es parte de las llamadas reformas estructurales que el actual gobierno de la República se propuso dentro de su plan estratégico el aprobarlas. Reformas estructurales, vamos a ver cada una de ellas para mencionarlas, dentro de ellas la reforma fiscal. ¿Cuáles han sido esas reformas estructurales? La reforma energética. Cada una de estas reformas estructurales tiene sus partidarios, tiene sus detractores. Hay quienes hablan de hechos positivos, de que es en favor de la economía de nuestro país, un sinfín de cuestiones positivas, pero también existe la contraparte, que están en contra totalmente de la implementación de estas reformas estructurales. Si hablamos de la energética, quienes hablan a favor, que nos dicen que la gasolina va a bajar, el precio de la luz va a bajar. Quienes están en contra, que es la privatización de Pemex. Lo mismo la reforma laboral, que es para elevar la productividad de las empresas del país y la seguridad en el empleo. Y por el contrario, quienes están en contra de estas reformas, pues nos dicen que es para la explotación del trabajador. Reforma educativa, pues ya estamos viendo en contra las marchas, los paros de los trabajadores de la educación, de los maestros, que están en contra de la reforma educativa, y en cambio el Estado nos dice que es para elevar el nivel educativo de nuestro país. La reforma política, pues dentro de la reforma política hubo algunas reformas, como por ejemplo la reelección de diputados locales, de presidentes o de alcaldes, presidentes municipales, que se podrán dar a partir del 2018, entre otros efectos de la reforma política. La reforma en telecomunicaciones, estamos viendo ahí que pues, dice el gobierno que nos va a poner el denominado Wi-Fi en todas partes, ¿no? Que nos va a costar menos, que va a ser más rápido,
y quienes están en contra, pues que es simplemente privatizar y cobrarnos. La reforma financiera y por último, pues la reforma fiscal, que es la que estamos analizando en estos momentos. Pero todas estas forman parte de las reformas que fueron aprobadas, ya fueron aprobadas y que muchas de ellas están ya en las leyes secundarias para su implementación y otras están en plena implementación. Más que creo que no se puede hablar de una buena economía neoliberal como nuestro país, solo hay que analizar el caso de Grecia. Sí, el caso de Grecia, imagínate, si esos países que nosotros pensamos y los visualizamos como países del primer mundo están en estos problemas que nos están afectando a nosotros también, indirectamente. Y por ahí dicen que ya China también tiene ya sus efectos que pronto los vamos a sentir. Estamos conectados todos los países. Muy bien, entonces, ¿qué pasó en el 2014? Dentro de estas reformas estructurales, el gobierno de la República propone una reforma que le denominó una reforma social y hacendaria. Cada uno de nosotros hará su evaluación, su análisis, para definir si realmente y decidir si realmente fue o es una reforma social y hacendaria. ¿Qué características debe tener para ser una verdadera reforma social y hacendaria? Como su nombre lo dice, si es social, debe de beneficiar al que menos tiene. En eso consistiría una reforma social. Beneficiar al que menos tiene. Que verdaderamente se implementen los programas sociales que sirvan para sacar de la pobreza extrema a quienes habitan en ella. Y hacendaria, ¿qué sería una reforma hacendaria? Es aquella que no solamente ve la parte recaudatoria. Si es una reforma fiscal, nada más ve la parte recaudatoria. Una reforma hacendaria debe de ver ambas partes, ambos lados. La parte recaudatoria y la parte del gasto. ¿A dónde se va a aplicar aquello que pretende recaudar el gobierno o aquello adicional que pretende recaudar el gobierno a costa de sus habitantes, de sus ciudadanos, y en qué lo va a aplicar? Esa sería una verdadera reforma hacendaria. También que vean el lado de la aplicación del gasto. ¿Cuáles fueron los ejes fundamentales de esta reforma fiscal, social y hacendaria? Es fomentar el crecimiento y la estabilidad, mejorar la equidad en el sistema. Y vean cada uno de estos 6 puntos o ejes para que ustedes analicen y decidan si realmente se están cumpliendo a 18 meses que fue implementada esta reforma. Mejorar la equidad en el sistema tributario al fomentar una mayor progresividad en el pago de los impuestos. ¿Cuándo un impuesto es progresivo? Cuando paga más el que más tiene. Un impuesto es regresivo cuando afecta al que menos tiene. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Realmente es más fácil pagar impuestos actualmente? Promover la formalidad, reduciendo las barreras de acceso y ampliando los servicios de seguridad social. Pues esto me huele a lo que es el RIF, ¿sí? Que la herramienta en la que ha pretendido el gobierno federal disminuir los índices de informalidad, trayendo a quienes están en la informalidad a la formalidad a través del régimen de incorporación fiscal. Fortalecer el federalismo fiscal al incentivar la recaudación de impuestos locales. Este punto del 5 es importante, más adelante vamos a ver algunas de las opciones que puede tener el gobierno para incrementar su recaudación con impuestos locales. Maritere de Catemaco y Semizón de la informalidad sigue predominando. Los brujos están en la informalidad, pues se metieron al RIF, Maritere. Fortalecer a petróleos mexicanos. Habría que ver si los brujos están en el RIF, ¿qué hicieron ahí en Catemaco? Propuesta, bueno, a través estos puntos, pues, lo que pretendieron es aplicar una propuesta de una nueva ley de impuestos sobre la renta con una disminución del 40% en el número de disposiciones. ¿Ustedes consideran que realmente la ley del impuesto sobre la renta se simplificó o se redujo, se disminuyó? Yo creo que realmente, para mí, lo único que hizo el gobierno fue juntar artículos
porque sí es cierto, son menos artículos de los que tenía la ley vigente hasta el 2013. Es menos número de artículos la que tiene la nueva ley. Pero realmente muchos de estos artículos o esa disminución es básicamente porque se juntaron artículos, otros se hicieron más largos. Pues la verdad no veo otro efecto por el cual se haya reducido el número de disposiciones o de artículos en la ley actual, en la nueva ley. Dice que hay una simplificación en el pago de impuestos, el RIF. Realmente el RIF cumple con la simplificación. No es comercial, pero algunos de ustedes ya sabrán que Anafinet editó un libro, un manual del régimen de incorporación fiscal, editado en coautoría por 10 socios Anafinet, entre los cuales me honro estar entre ellos, que juntos formulamos lo que fue, o editamos lo que fue, gracias al apoyo de Anafinet, el manual del RIF, que realmente, pues para tener un libro, quiere decir que pues simple no es el cálculo del RIF, ¿no? También se pretendió eliminar 77% de los regímenes preferenciales y 47% de los tratamientos especiales. Se eliminó la ley del YETU, algo positivo, lo vemos. También hubo la eliminación del impuesto a los depósitos en efectivo. Aquí hay que tener cuidado y prestar atención, porque aunque se eliminó la ley del IDE y por lo tanto el banco ya no realiza la retención del 3% sobre los depósitos o sobre el adicional que se deposita en efectivo arriba de 15,000 pesos, el banco ya no efectúa esta retención porque ya no existe precisamente la ley del IDE. Pero el banco sigue con la obligación de informar a la autoridad hacendaria de sus cuentavientes que realicen depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos. Así que, cuidado con esa disposición, porque hubo quienes estaban habituados por el IDE a guardar su dinero debajo del colchón, su dinero en efectivo, se elimina el IDE y ahorita muy confiadamente están acudiendo al banco a hacer los depósitos pensando que como ya no hay retención, ya no hay problema, pero realmente la discrepancia fiscal sigue vigente y el banco sigue dando esta información a la autoridad. Aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios a ciertos productos y refrescos. Ya vimos lo que fue el impuesto a los productos chatarra, a las bebidas azucaradas, y las nuevas reglas en torno a la seguridad universal, social universal, que no ha quedado aplicada, la pensión universal, que tampoco ha quedado aplicada, y la creación de un seguro de desempleo, que tampoco ha quedado aplicado. Esto último está prácticamente en la congeladora, como le llaman los legisladores, porque no se han puesto de acuerdo de dónde va a salir el dinero para poder sufragar una seguridad social universal, una pensión universal y un seguro de desempleo. La cantidad de dinero que se requiere para estos 3 puntos es estratosférica. No se han podido poner de acuerdo cómo se sufragará. De lo único que ya se había dado una propuesta para sufragarlo era el seguro de desempleo. No sé si lo llegaron a escuchar cuando estuvo la propuesta de reforma fiscal a finales del 2013, que la idea del seguro de desempleo, de sufragarlo, era tomarlo del 5% de Infonavit que aportan los patrones. Seguirle dejando al fondo para Infonavit, para su vivienda, para ese crédito al que va a tener derecho el trabajador de vivienda, dejarle un 3% de ese 5%, y el otro 2%, un 1% para el trabajador directamente, y el otro 1% para una bolsa común para todos los trabajadores. Pues eso no era realmente un seguro de desempleo, era un ahorro para el desempleo, porque seguía siendo de parte de recursos que ya son parte del trabajador. ¿Qué se aprobó en esta reforma fiscal? De todo aquello que se propuso. Finalmente, ¿qué se aprobó? Lo más importante, en cuanto al Código Fiscal de la Federación, pues el buzón tributario. Este buzón tributario, que es la herramienta tecnológica de comunicación que tendrá la autoridad con los contribuyentes para darle a conocer desde requerimientos, multas, hasta las famosas revisiones electrónicas que pronto las estaremos viendo. Este buzón tributario, recordemos que ya es obligación para las personas morales desde el 2014 y para las personas físicas a partir de este 2015.
Importante darlo de alta y tenerlo para no caer en una irregularidad por parte con la autoridad. Otro punto es la contabilidad electrónica, la famosa contabilidad electrónica y la gran controversia que ha creado esta contabilidad electrónica. Y realmente la controversia no es en sí la contabilidad electrónica, sino más bien el envío de la información de la contabilidad electrónica. Realmente la contabilidad electrónica lo que hizo fue definir y dar mayor detalle de qué se considera una contabilidad y cómo debemos llevarla para efectos fiscales. Lo que ha creado la gran controversia es el envío de esta información. Lo que aquellos que presentaron amparos en contra del envío de la contabilidad electrónica, el agravio que presentaban básicamente era el que estaban en un estado de indefensión ante la autoridad porque no saben, no van a saber, no vamos a saber cuándo la autoridad está llevando a cabo sus facultades de revisión. Lo podrá hacer en cualquier momento, en cualquier tiempo y durante el lapso que considere. Entonces, ese es principalmente la gran controversia que ha generado lo que es la contabilidad electrónica. Otro punto, las revisiones electrónicas que derivan precisamente del uso tributario, de la contabilidad electrónica, esa información que va a tener la autoridad de parte del contribuyente para poder revisarla y emitirle sus liquidaciones. Es decir, ¿sabes qué? En base a la revisión que acabo de efectuar de tu contabilidad, de la contabilidad que me enviaste, más tus CFDI emitidos, los recibidos, determino como autoridad que tu impuesto a pagar debe haber sido de tanto y tú pagaste tanto menos. Te va la diferencia, inconfórmate o paga. Los acuerdos conclusivos, esto de la mano con PRODECON, es algo importante que debemos de tenerlo siempre a la mano. En caso de una revisión por parte de la autoridad, pudiéramos hacer uso de los acuerdos conclusivos y llegar a una buena negociación con la autoridad y sobre todo pues, evitarnos las multas que muchas de las veces son la parte que se vuelve más complicado de pagar para el contribuyente. Y otro punto en el Código Fiscal pues, fue la desaparición del dictamen. Desaparece el dictamen fiscal obligatorio y se deja como una opción solamente para aquellos contribuyentes con arriba de 100 millones de pesos al año. En impuestos sobre la renta, ¿cuáles fueron las modificaciones o lo que se aprobó? Pues hubo un límite a la deducción de pagos por ingresos exentos a los trabajadores, lo que conocemos la famosa fracción triple X, trigésima del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde nos da prácticamente solamente la posibilidad de reducir prácticamente la mitad de aquellos pagos que hagamos a los trabajadores y que para ellos sean exentos. Llámese previsión social, pero también pagos como una parte del aguinaldo, la prima vacacional, la parte que es exenta, horas extras en la parte que está exenta, etcétera. O sea, hay otros pagos que la ley nos obliga a pagarle a los trabajadores, que no es provisión social, que no es aquello que el patrón les está dando adicional a los trabajadores y que también es exento para ellos. Otro punto que causó mucha controversia fue la eliminación de la deducción total de gastos preoperativos al sector minero. Anteriormente, antes de la ley nueva, podían en un solo ejercicio, al iniciar ya a obtener ingresos, pasar de su periodo preoperativo, en ese ejercicio deducir la totalidad de los gastos que realizaron durante dicho periodo preoperativo. Ahora no, lo tendrán que hacer a través de lo que conocemos como la depreciación fiscal a un 10% anual. Bueno, en este caso, amortización fiscal. Otro punto muy controversial, la eliminación de la deducción inmediata de inversiones. Los empresarios siguen argumentando que esto baja la inversión tanto nacional como extranjera, al haber eliminado la deducción inmediata de inversiones, y también nos reducen la deducción de automóviles a un monto de 130,000 pesos por vehículo. Y en las personas físicas, ¿cuáles fueron los cambios? Impuesto a la renta, la discrepancia fiscal, incorporan los depósitos de tarjeta de crédito como un elemento para fincar la discrepancia fiscal. La venta de casa habitación disminuyen el monto exento en la venta de una casa habitación. Anteriormente era de 1.500.000 UDIs y lo reducen en esta nueva ley de impuesto a la renta a 700,000 UDIs, menos de la mitad. Ahora es exento en la venta de una casa habitación.
para la persona física. En la generación de acciones en bolsa, ponen un nuevo impuesto del 5% en la utilidad que se tenga en la generación de acciones en bolsa de valores. Se incrementa la tasa, la tarifa, perdón, al 35% para personas físicas, se elimina el repeco, el intermedio, y se crea el régimen de incorporación fiscal. Se aplica un nuevo impuesto sobre dividendos, ya lo conocemos, del 10% adicional al 30% que ya paga la empresa. Y se pone un límite a las deducciones personales. Como ya sabemos, ahora a partir del 2014 y por primera vez en la presentación de la declaración de 2014, ahora en abril de 2015, las personas físicas tienen un tope, un límite en sus deducciones personales, que es lo que resulte menor entre el 10% del ingreso de la persona física o 4 salarios mínimos, que son alrededor de 95,000 pesos. Esto se vio muchos contribuyentes, sobre todo los empleados, ya estaban acostumbrados a presentar su declaración anual y vieron limitada el importe de las deducciones personales a las que tienen derecho. En IVA, ¿cuáles fueron las principales modificaciones? Pues la tasa general, el 16%, que lo platicábamos ahorita, y traído y llevado gravamen a mascotas, se aplica ahora, y al alimento de las mismas. Aquí parecía que nos importó más esto de las mascotas, que creó tanta controversia y hasta memes, como les llaman, la aplicación del IVA a estos productos. Y el IEPS, un peso al litro de bebida saborizada con azúcares añadidos, esto para disminuir los índices de obesidad en las personas, que realmente no ha tenido efecto, no ha tenido ese efecto realmente. El 8% aplicado a alimentos no básicos con alta densidad calórica, el impuesto a los combustibles fósiles, aquí aplica el que contamina paga, y el impuesto a los plaguicidas. Un análisis, muy bien, entonces esas fueron las principales reformas, ya vimos un antecedente, cómo ha ido evolucionando tanto el IVA y el impuesto a la renta en nuestro país a través desde que se implementó. Y vamos a ver específicamente cómo ha afectado lo que fue la reforma fiscal de 2014 a nuestra economía. Aquí en esta tabla podemos ver los ingresos presupuestarios y el gasto público, abajo está por año. Si la analizamos, vemos que los ingresos presupuestarios no han incrementado, al contrario, han disminuido. Aquí esos ingresos están considerados todos los ingresos de parte de la Federación, incluidos los ingresos petroleros, que como sabemos, pues han disminuido. Por lo tanto, de manera global, los ingresos presupuestarios del Estado también han disminuido, pero el gasto se ha incrementado. A pesar de que tenemos menos ingresos, el gobierno gasta más. Aquí podemos ver en esta gráfica cuál es el comportamiento de los ingresos presupuestarios en el total del ingreso, el ingreso por concepto. En la base de las gráficas en el 2013 y 2014, en los años 2013 y 2014, en la base podemos ver de color gris lo que es los ingresos petroleros, como del 7.8% en el 2013 pasaron al 7.1% en el 2014 del total de ingresos. Es decir, el ingreso petrolero disminuyó del 2013 al 2014, ya sabemos por qué, pues el precio del petróleo tuvo una baja muy importante. Posteriormente vemos el impuesto sobre la renta, en la segunda, el recuadro dentro de la columna de azul. El impuesto sobre la renta subió un poco, del 5.6 al 5.8. En anaranjado, un poco más arriba, vemos el impuesto al valor agregado, que también subió del 3.5 al 3.9, esto básicamente por la homologación en la frontera. Y casi hasta arriba de la columna podemos ver en un anaranjado más tenue como el IEPS sube también del 0.5 al 0.7 en la recaudación, básicamente por esos nuevos productos a los cuales se aplicó el IEPS a partir de 2014, como vimos en las láminas anteriores, que son las bebidas azucaradas, el producto chatarra, plaguicidas. Pues en esta lámina
podemos ver cómo afectó la nueva tasa de impuestos sobre la renta a los diferentes niveles de ingreso en que se miden, desde el punto de vista de economía, los ingresos en nuestro país. Son 10. La primera columna de la izquierda dice decil, son los estratos en los cuales se miden los ingresos en nuestro país para niveles socioeconómicos, que van del 1 al 10. El ingreso que se considera para cada uno de estos estratos o deciles y el cálculo del impuesto. Y haremos la tasa efectiva que le correspondía a cada decil con la reforma hacendaria y sin la reforma hacendaria. Y ahí podemos ver que efectivamente con la reforma hacendaria cada uno de los deciles o cada uno de los estratos de ingreso tuvo un efecto o un incremento en su tasa de impuesto efectiva con la reforma fiscal. Si vemos el primero, pues del 13.3, o más bien dicho, del 13.2 antes de la reforma, pasa a un 13.3% de tasa efectiva de impuesto con la reforma. Y si vemos el último, decil, el número 10, pasa del 23.4% al 26.6%. Ese es el efecto de la reforma fiscal en los diferentes deciles de ingreso de nuestro país. También nos dicen, o nos dijeron a principios de año, precisamente por la disminución de los ingresos presupuestarios, específicamente el ingreso petrolero, que iba a haber un ajuste preventivo durante 2015 del gasto del gobierno federal por 124,000 millones de pesos. El gobierno de la República dejará de gastar durante este 2015, aunque ya lo tenía presupuestado, 124,000 millones de pesos, lo cual va a tener un efecto, obviamente, en nuestra economía. Y precisamente ya se está discutiendo el paquete económico para el 2016. Ya entró, ya está el Ejecutivo y el Legislativo en las pláticas para ver qué es lo que nos viene para el próximo 2016. Para darnos una idea, esas son las fechas que tiene la presentación del paquete económico de acuerdo a nuestra legislación actual. El 1 de abril, el Ejecutivo debe enviar al Congreso los escenarios y variables macroeconómicas del siguiente año, es decir, 2016. El 30 de junio, que ya pasó hace unos días, 15 días, el Ejecutivo debe enviar a la Cámara de Diputados los programas presupuestarios. Y a más tardar el 8 de septiembre se debe de enviar los programas presupuestarios que se utilizarán para la integración del proyecto de presupuesto de egresos, es decir, lo que se denomina el paquete económico 2016. 8 de septiembre, para que la Cámara de Diputados lo analice y lo apruebe al 20 de octubre, la ley de ingresos. A más tardar el 31 de octubre, la Cámara de Senadores apruebe también la ley de ingresos, y a más tardar el 15 de noviembre, la Cámara de Diputados apruebe la ley de egresos. Ese es el calendario, hay que estar atentos a él. ¿Cuáles son los objetivos dentro del programa 2016 o del paquete económico 2016? Es que no se incrementará de impuestos ni deuda pública, gastar menos y mejor, y, vean el tercer punto, dice desprendernos de inercias y paradigmas. Esa parte es importante porque actualmente tenemos bastantes inercias y tenemos bastantes paradigmas en la cuestión impositiva. ¿Cuál de esos paradigmas el gobierno federal pretendrá romper para el 2016? Es algo que habríamos que ver, ¿no? Una de estas inercias es el presupuesto. Normalmente los presupuestos en todos los niveles de gobierno, lo que hacen es el presupuesto del año anterior, le aplican la inflación y ese es el presupuesto para el siguiente año. Y vámonos, es lo que le dicen a todas las dependencias. No, a ver, tráeme tu presupuesto del siguiente año. Nos agarran ahí en su Excel, ¿cuánto es la inflación esperada? 4.2%, 3.8%, se lo aplican a cada gasto, a cada rubro, y ese es el presupuesto para el siguiente año. Bueno, ahora el gobierno federal nos dice que no será así, que será un presupuesto base cero. ¿Y qué es un presupuesto base cero? Dice, es una metodología de planeación y presupuesto que trata de reevaluar cada año todos los programas y gastos de una organización. ¿Ustedes creen que el gobierno federal podrá implementar un presupuesto base cero? ¿Realmente creen que lo podrá realizar?
Para poder hacer un presupuesto base cero se necesita, uno, tener evaluados todos los programas de una organización, en este caso del gobierno. Y dos, que no existan ninguna limitante, en este caso política, para eliminar o reasignar recursos. Imagínense que quiera el gobierno federal desaparecer algún programa, alguna dependencia, porque tiene duplicidad de funciones con otra dependencia o con otro programa. De primera entrada, los burócratas que estarán dependiendo directamente de ello, pues nos van a dejar, ni el sindicato, ni los que se vean afectados, terceros por fuera, tendríamos marchas, etcétera, ¿no? Entonces va a ser complicado desde mi punto de vista que el gobierno pueda aplicar un real presupuesto base cero. Y otro punto que deberán de tener y de cuidar dentro de este paquete económico 2016 es el famoso pacto de certidumbre fiscal que el mismo gobierno de la República firmó prácticamente entre ellos mismos, porque es un pacto que nada más se unilateral de parte del Ejecutivo, pero que en su punto número 6, así es, entre cuates, entre ellos, pero también dejaron abierta la puerta. Dice, únicamente se realizarán ajustes al marco tributario en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales sea imperante realizar modificaciones. El precio del petróleo puede ser uno de ellos, la devaluación que estamos teniendo con el dólar, ya vamos en 16 pesos. Dicen que el nuevo billete de $1 es el billete de 20 pesos de aquí de México. Entonces, ¿qué tanto va a respetar su pacto unilateral el gobierno federal? Habría que ver en el paquete económico 2016. Los empresarios, ¿qué están pugnando? ¿Qué están tratando de llevar o de convencer a la autoridad de que lleve esta propuesta económica 2016, que vuelva a la deducción inmediata? Esa la proponen prácticamente todas las organizaciones empresariales, que de igual forma se dé la 100% de deducibilidad de prestaciones sociales, quitar esa limitación que existe con la ley actual, de prácticamente el 50% no deducible de prestaciones sociales, incentivos a la generación de innovación y tecnología, apoyos para compensar la homologación del IVA en la frontera, desregularización, acceso a financiamiento y estímulo a la contratación de jóvenes. Otra discusión que, si realmente la autoridad o el gobierno federal quiere romper paradigmas, sería poner en discusión, en una discusión seria, no en aprobación, en una discusión seria, lo que sería el IVA en medicinas y alimentos, que ha sido una eterna discusión, pero que realmente no se ha llevado de una manera seria y que se vean tanto los beneficios como los perjuicios o las desventajas de aplicar el IVA en medicinas y alimentos, o lo que se le denomina qué tanto caer en lo que sería la recaudación por parte de impuestos directos, que es el impuesto sobre la renta, o de impuestos indirectos, que es, en este caso, el IVA. Hay quienes están a favor de aplicar la ley, el IVA en medicinas y alimentos. En lo personal estoy en esa disyuntiva, en ese análisis de, bueno, ¿realmente es conveniente aplicar IVA en medicinas y alimentos o no es conveniente? Y creo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer ese análisis, llegar a una decisión y hacérsela saber a nuestro representante, a nuestro diputado federal, que son quienes van a discutir esto en el gobierno, en el Congreso de la Unión, pero tomar una decisión en lo personal. Aquí les dan unas bases para que puedan darse una idea. Quienes están a favor de aplicar el IVA en medicinas y alimentos, pues comentan que es más fácil administrar, es una facilidad administrativa y de recaudación. Es más fácil administrarlo y de recaudarlo el IVA, que automáticamente incrementaría la base contributiva, es decir, el IVA, por lo menos en el consumidor final, es más difícil sacarle la vuelta. Entonces, inmediatamente ampliaríamos la base contributiva.
Otro de los puntos a favor que dicen son que el tratamiento preferencial, es decir, la tasa cero de IVA, es aprovechada en mayor medida por los hogares de mayor ingreso. Quienes tienen más ingreso, pues es mayor el desembolso que realizan en alimentos y medicinas, y por lo tanto, dicen quienes están a favor de aplicar el IVA, es que son quienes realmente se benefician de esta tasa cero. Otro punto es que si se incrementa la base contributiva aplicando IVA a medicinas y alimentos, es que tendríamos o se podría tener una reducción del ISR. Y adicional, pues dicen, oye, pues el IVA en 1980, o más bien dicho, los alimentos y las medicinas en 1980, que fue cuando se implementó el IVA, estaban grabados, incluso estaban grabados a la tasa general del 10%, porque como vimos en la historia del IVA en nuestro país, pues no existía la tasa del 0%, eso se implementó hasta el 81. Quienes están en contra, ¿qué es lo que argumentan? En contra de aplicar IVA a medicinas y alimentos. Es un impuesto regresivo, es decir, afecta en mayor porcentaje a los hogares de menor ingreso. ¿Qué significa? Alguien que gana 20,000 pesos al mes posiblemente destine el 5,000 pesos de su ingreso a alimentos, a la compra de alimentos. Y hablo de alimentos, aquello que compramos en el supermercado, no lo que gastamos en el restaurante, en las salidas y demás. No, simplemente alimentos como tal, ir al supermercado, comprar el súper, como se le dice, posiblemente gaste alrededor de 5,000 pesos, que representaría a lo mejor un 25%, un 20-25% de su ingreso, o tal vez menos. Pero quien tiene un salario menor, que a lo mejor gana 5 o 6,000 pesos al mes, gasta 3,000, 3,500 pesos en alimentos, que representa el 50% de su ingreso. Entonces, aunque aquel que gana más desembolsó una cantidad mayor, en porcentaje, el que gana menos se ve más afectado. De igual forma, tendría un efecto inflacionario por el incremento del IVA. En México es políticamente incorrecto pensar en aplicar IVA a alimentos y medicinas. Y tendría un incremento en el costo de la seguridad social porque el gobierno es el principal consumidor de medicinas a través de los servicios de salud como el Seguro Social. El principal consumidor de medicinas en México es el mismo gobierno. Entonces le costarían todavía más las medicinas que si ahorita tenemos un desabasto, ahora que fueran más caras. Y el otro punto dice, la eficiencia de un impuesto no debe ser medida en base a sus facilidades administrativas o potencial de recaudación, sino en base a su efecto en el contribuyente. ¿Sí? Lo que acá veíamos como algo positivo a favor, que es más fácil de recaudar y de administrar, bueno, acá dice, espérate, no debes de evaluar un impuesto, la eficiencia de un impuesto, con esos criterios, sino en base al efecto en el contribuyente, que es finalmente quien lo paga. En esta tabla, en esta tarifa, podemos ver el efecto que tiene o lo que destina, más bien dicho, cada uno de los deciles o estratos en que se divide de manera socioeconómica el ingreso a nuestro país, en esos 10 deciles, cómo se divide el porcentaje que representa para cada uno de ellos el gasto en alimentos. Y vemos aquí en verde, en la base de cada una de las columnas, como en el primer decil representa un 24,1% el gasto en alimentos, y para el último decil, que gana más, representa el 8,4%. Este 8,4% es más incluso que el ingreso total del primer decil, pero en porcentaje es menor. Invierte más en alimentos el que menos gana. Invierte más de su sueldo o de su ingreso. Aquí también vemos que si se le aplicara el IVA a medicinas y alimentos, cómo le impactaría cada uno de los deciles en su gasto. Al primer decil le representaría un incremento del 7,35% en su gasto y al último decil del 2,43%. Por eso se dice que el impuesto sería regresivo. ¿Qué otras opciones tenemos aparte del IVA en medicinas y alimentos? Que no debemos descartar, analizarlo a detalle, que se ponga en discusión.
una real discusión sin politizarla. El predial, el predial realmente, si hablamos de que se debe de incrementar la recaudación local o de los gobiernos locales, el predial sería una de esas formas. ¿Por qué? Actualmente los valores catastrales, que es en los que se basa, o es la base del predial, están por debajo del 50% del valor del mercado. Y adicional a ello, se tienen una serie de estímulos en el cobro del predial que hacen que sea muy reducida realmente la recaudación por medio de este impuesto. Otro impuesto podrían ser los impuestos al patrimonio o denominados impuestos a la riqueza, como las herencias y las donaciones. Recordemos que aquí en México las herencias están exentas, sin importar de quién vienen. Y las donaciones de igual manera están exentas en ciertos casos. Hay países, y actualmente ahorita Ecuador es uno de ellos, que está en discusión. Ellos ya tienen impuesto a la herencia, es decir, a la hora de que alguien recibe una herencia, lleva un impuesto. Se tiene en Ecuador, por ejemplo, que es ahorita que está ahorita en discusión, se tiene una tasa o un monto alrededor en pesos, sería de 500,000 pesos, exento del pago de impuesto en el caso de herencias, y por arriba de ese monto hay una tasa. Ahorita lo que están discutiendo en Ecuador es disminuir ese monto exento de 500,000 pesos mexicanos, que son alrededor de $30,000, a aproximadamente 300,000 pesos mexicanos exentos, y por encima de ello, grabado en el caso de herencias, y de incrementar la tasa, y de considerar también aquellos bienes que están fuera del territorio de Ecuador, en este caso, que es el que está en discusión. Porque ¿qué hicieron ahora? ¿Qué hicieron las familias de dinero? Hicieron fideicomisos, compraron bienes fuera de Ecuador. Y realmente en Ecuador no están dejando casi nada, y a la hora de las herencias pues no estaban viendo afectados. Otros conceptos podrían ser el impuesto denominado flat tax, que es un impuesto que su idea es que sea un impuesto sencillo, el ingreso, pocas deducciones, una tasa baja y un pago igual para todos. Algo se pretendió hacer así, o pretendía hacer algo similar a lo que fue el YETU, nada más que se empezó a politizar su aplicación y su aprobación, y quedó ahí un Frankenstein entre un impuesto flat tax y un ISR. Por eso realmente no funcionó el YETU en nuestro país. Pero también, ¿qué otra forma podríamos tener para incrementar la recaudación en nuestro país? Pues incrementar la productividad. Entre más ganen las empresas, más impuestos se generarían. Pero ¿cómo incrementar la productividad? Pues fortalecer el Estado de Derecho. Existe un alto costo por la impunidad, por la incertidumbre jurídica, por la inseguridad y por la corrupción. Aquí en esta tabla que vemos es el índice global de impunidad. No se alcanza a ver aquí por las letras quedaron muy pequeñas, pero el segundo lugar en índice global de impunidad lo tiene México. Todo esto, la corrupción, la inseguridad, la incertidumbre jurídica, genera una verdadera o un costo muy alto para las empresas. Pero como lo comentábamos o lo comenté en una plática anterior que tuvimos sobre este tema, como ciudadanos, si no hacemos algo, el gobierno nunca lo hará. Si queremos transparencia y rendición de cuentas, debemos de exigirla. ¿Alguien de los que está ahorita sabe qué es el INAI? ¿Sabe qué es Infomex? ¿Sabe qué es Transparencia Mexicana? ¿Sí? El INAI, pues si no lo sabían, pero lo que es, o lo que era el IFAI, ya no existe. Ya no existe lo que es el IFAI, ahora se le denomina INAI. ¿IFAI qué era? Instituto Federal de Acceso a la Información. Bueno, ahora le cambian de nombre a partir de mayo de este año 2015 y se denomina INAI, y es Instituto Nacional de Acceso a la Información, prácticamente las mismas funciones. Y esto de Infomex es el portal a través del cual podemos exigir la rendición de cuentas y la transparencia a los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y Transparencia Mexicana, pues son organizaciones de la sociedad civil que están precisamente trabajando en lograr una transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. Conclusión,
para terminar esta plática, ¿cómo podemos, aumento de la base productiva? Dice, aumento de la base de contribuyentes a través del incremento de la productividad en México. No cerrarnos, no tener ese paradigma, ya tenemos que también lo rompa la autoridad, de que debemos de meter más gente al corral o más contribuyentes al corral. También podemos, o el Estado puede tener una recaudación mayor, incrementando la productividad de las empresas y de las personas. Pero para incrementar la productividad se requiere un real Estado de Derecho, abatir la impunidad, inseguridad y la corrupción, exigiendo al gobierno en todos sus niveles transparencia y rendición de cuentas mediante una participación activa de todos los ciudadanos. También es nuestro derecho y también nuestra obligación. Y un análisis y discusión seria de las opciones tributarias en nuestro país sin politizarla, sin entrar con cuestiones políticas o dogmas políticos o paradigmas políticos. Por mi parte, fue todo en cuanto a esta hora nacional. Espero que les haya servido, que reflexionen, que hagan un análisis en lo personal de cómo les ha afectado lo que es la reforma fiscal implementada en 2014, a ustedes, a sus clientes, a sus despachos, a su empresa donde trabajan, a su comunidad, y que no dejen, como dicen, el saco roto la cuestión de la transparencia y rendición de cuentas. Si cada uno de nosotros solicitáramos en las obras que vemos a nuestro alrededor, que impactan directamente en nuestra comunidad, es decir, aquí en mi colonia, estoy ahorita en mi despacho, están recarpeteando, lo que se denomina el recarpeteo o bacheo de las calles por cuestiones de la lluvia. Si realmente me tomara un tiempo para entrar a Infomex y solicitar el costo de la avenida que está aquí a un lado de mi despacho, del recarpeteo, ¿cuál es el costo? ¿Cuáles son los metros que se están recarpeteando y cuál es el costo que se está aplicando y cuál es la empresa que lo está haciendo? Y a lo mejor a nivel estatal, el puente que están realizando aquí para cruzar hacia mi casa, etcétera. Si me tomara la molestia y cada uno de nosotros nos tomáramos esa molestia de solicitarle al gobierno esa información, va a llegar un momento en que no la va a poder ocultar, no la va a poder maquillar, no va a poder dejar de ser transparentes. De otra forma, difícilmente llegaremos a tener una real transparencia y rendición de cuentas. Pues por mi parte, es todo en esta hora nacional. Muchas gracias por haber estado presente. Le agradezco a cada uno de los que están aquí presentes, el haber estado. Si no tienen dudas o preguntas, nos vemos la próxima semana, la próxima hora nacional, el próximo martes. De igual forma que a las 6 de la tarde le agradezco a Santa, como siempre, el estar atenta de los controles toda la semana. Y los dejo con Santa, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos y les recuerdo a quienes no están afiliados a Nafinet, den ese paso, afíliense, acérquense a su representante estatal, su representante local, hablen de la directiva e intégrense en la comunidad fiscal más importante de México. Muchas gracias. Hasta luego. A ti, Octavio, gracias por estar atento. Hasta luego. Gracias a todos.